Volvemos a empezar. Ay, perdón, ahora sí que la tecnología a veces no nos ayuda mucho. Voy entonces a borrar esto que tenía yo aquí. Entonces, ¿en qué parte les queda duda? ¿Desde el principio? Sí, maestra, desde el principio. Ok. Maestra, Sí. este, yo he estado viendo ahorita, bueno, la tabla que tiene usted, ya la hice, pero en algunas cosas, o sea, no sé, por ejemplo, por decir así, es 21,95, a mí me sale 21,93. O sea, ¿está mal toda la ecuación? O sea, ¿la tengo que volver a hacer? ¿O así No, se no, puede no. dejar? Es lo que yo les decía. Puede haber la idea es que sí sea como exactamente los decimales, pero estamos como apenas aprendiendo a cómo se meten los datos. Si son como décimas, la verdad es que está bien, no hay ningún inconveniente. Están considerando, yo me fijo en que estén metiendo todos los datos, que la fórmula esté bien escrita o que hayan seleccionado las celdas que corresponden. Si hay un error así pequeñito, la verdad no pasa nada. No se preocupen por eso. No es como no les da exactamente 21,925, entonces ya está mal su respuesta. No es como en conjunto de si el procedimiento está bien realizado, si colocaron a todos los datos, etcétera, ¿no? Aunque el resultado no sea exactamente el correcto, digamos, no lo considero como que esté mal. Y otra duda, al Sí, momento de hacer como la forma ascendente, o sea, ponerlos en forma ascendente, en automático Excel me lo cambió el sujeto, o sea, por ejemplo, no sé, como número 1 queda el 14, o sea, ¿los vuelvo a acomodar del 1 al 40 para que queden así? ¿O los dejo como me los mandó Excel? no se preocupen, o sea, eso es una buena observación porque es lo que les decía, mira, lo voy a borrar. Normalmente Excel nos da la opción de ampliar la selección. Por ejemplo, ahí yo copié los datos, ¿no? Aquí están acomodados, todo bien. Si yo le pongo aquí, nada más estoy seleccionando esta columna y le pongo ordenar de menor a mayor, me da bueno, me sale esta notificación. Si yo le dejo ampliar la selección, justamente me va a pasar lo que a usted le pasó. Y los sujetos ya se me desordenaron, ¿no? Entonces yo lo puedo deshacer con control Z o aquí en esta flechita que está arriba y lo vuelvo a hacer y ¿cómo se dice? Selecciono esta otra opción que dice continuar con la selección actual y nada más me va a ordenar esta columna, ya estos no les hizo nada. Ahora nos vamos con la parte que es ya del cálculo. Para el promedio, sumamos todos estos datos. Entonces, para poder meter una fórmula, lo que yo les decía es que tenemos que colocar el símbolo de igual y con eso Excel ya identifica automáticamente que yo voy a meter una fórmula. Ahora tengo que meter qué fórmula tengo, qué fórmula quiero, ¿no? Entonces le voy a poner suma, tengo que abrir paréntesis. Los paréntesis son bien importantes. Luego tengo que cerrar paréntesis y aquí se ve la fórmula completa, ¿no? Le doy enter y ya me sale el resultado de la suma. Pero bueno, este no es mi promedio. Para el promedio que necesito hacer, dividir este resultado
entre 40, y para yo obtener eso de forma, digamos, manual, en las palabras de Salma, sería que yo seleccione esta celda, le doy diagonal, que es el símbolo de división, y 40, y ya me da el resultado. Yo podría meterlo como el número, así, también me va a dar lo mismo. La cosa es que si yo aquí, por alguna razón, modificara este dato, se modifica este resultado, pero ya no se modificó este otro. Entonces, por eso a veces nos conviene más utilizar las celdas. Así ya, si cualquier cosa que le pase a este, se va a modificar como todo lo que está enlazado. Y aquí en la fórmula, directo puedo comprobar, es la duda, ¿no? De comprobar con la fórmula que me sale el resultado directo. En este caso sería promedio, abro paréntesis, selecciono mis datos. Aquí yo lo que voy a hacer es, nada más seleccioné la primera celda o sea, la que está hasta arriba de la columna. Le voy a dar Shift, que es la que tiene como la flechita hacia arriba, y selecciono 37. Entonces, si se dan cuenta, ya se seleccionaron todas. Así, a veces como cuando arrastramos el mouse, luego, bueno, a mí no me gusta, la verdad. Son como atajos. Pero bueno, yo lo estoy haciendo y a lo mejor ustedes no entendieron qué fue lo que hice. Entonces, por eso se los explico. Y aquí, si se fijan, es el mismo resultado. Tenemos 21.900, no, sí, 925. Pero aquí fue directamente la fórmula y aquí lo hicimos paso por paso. Ahora, en la mediana, en el material, ¿cómo nos dice que lo tenemos que sacar? Ustedes díganme. Digo, se vale decir no, no sé. No, maestra, yo la verdad estoy perdida. Ay, no. Ay, siento que voy a Maestra, reprobar la materia. No sé, no, no se agobie. este, bueno, yo ya comparé mis resultados, creo que solamente en la media me falla el tercer decimal, pero de ahí en fuera todos los demás, bueno, en los resultados están iguales y donde dice calcula, igual me fallan algunas por decimales, pero o sea, pues casi son los mismos resultados. El único problema es que en donde dice hasta abajo sumatoria y todo eso, no supe qué poner. Ok, bueno, eso ahorita lo vemos. Es parte de la desviación estándar y de la varianza. Pero, Mayra, ¿usted tiene oportunidad de irlo haciendo ahorita al mismo tiempo que estamos explicando? Porque muchas veces, cuando nada más estamos recibiendo la información sin practicarlo, nos cuesta más trabajo entenderlo. Y una pregunta. Sí, eh, Carmen. bueno, hace ratito le tomé como screenshot a la pantalla para comparar mis datos.
los de usted tenían más de 3 decimales, o sea, yo solamente en los míos es como, no sé, 92.923 y la de usted venía 92.923 y así, o sea, todavía más números. Ahí no, pues no entiendo por qué salió diferente y aparte, pues no sé si los tenga que poner o con esos 3 decimales, porque todos los resultados así me salieron, o sea, punto y 3 decimales. Esa es como la configuración estándar que tiene Excel. Y aquí si se fija en estas dos opciones, aquí me pone disminuir decimales, aumentar decimales. Cuando nosotros dividimos números que no nos van a dar enteros y precisamente nos dan decimales, nos puede dar un número infinito de decimales. O sea, esos son como cuestiones matemáticas que nosotros no podemos controlar. Por eso es que se redondea muchas veces los resultados. Para cuestiones estadísticas, nos conviene tener estos 3 decimales, como usted menciona. Entonces, a mí me aparecían más porque pues, a lo mejor yo le cambié la configuración, pero le puedo dar aquí en reducir decimales o disminuir hasta que me salgan 3 y está bien. Me va a redondear el cuarto decimal. Bueno, más bien, me va a redondear para que tenga yo 3 decimales nada más. Pero esos decimales, si son más o si son menos, la verdad es que mientras los primeros 2 o 3 sean más o menos iguales, está bien. Puede haber una variación, lo que les decía al principio. Mientras no sea de unidades completas, o sea, que de media le salga 23.5, entonces nos diría que está bien su resultado, ¿no? Nada más ahí a lo mejor justo eso, que los decimales no se consideraron en la misma medida, ¿no? Cuando lo hacemos a mano, por eso se vuelve tan complicado a veces, porque imagínense meter en una calculadora estos números, ¿no? Que cada uno de estos números tuviera 3 decimales, entonces nos toma más tiempo, nuestro margen de error puede aumentar, entonces, bueno. Entonces, Mayra, y para la mediana, nosotros lo que tenemos que hacer es, bueno, esta parte que ya hicimos de ordenar de forma ascendente, la mediana lo que nos dice es dónde va a estar nuestro dato que divide precisamente a la mitad nuestros datos. Tenemos 40 datos. Entonces, para la mediana yo tengo que dividir 40 entre 2 y me da 20, ¿no? Pero no tengo un valor central como tal, ¿no? Sino que tengo dos grupos de 20 datos. Entonces tengo que tomar los dos valores que están en medio, que en este caso serían 20 y 21. Aquí yo tengo 20, para acá tengo 20, ¿no? Entonces necesito estos dos que están en medio y obtener un solo dato que va a ser justo el de la mitad, que sería como si yo aquí marcara una línea. Para obtener ese dato, necesito sumar 20 más 21 y dividirlo entre 2, que sería sacar promedio de estos datos. 20.5. Entonces, exactamente. Entonces, yo puedo seleccionar esta celda más esta, y luego, bueno, lo pongo entre paréntesis para poderlo dividir entre 2. Y me da 20.5. Esa es una forma de obtener el resultado. Otro sería promedio Ay, de y estos seleccionar las dos dos celdas. y me da Ah, 20. ya. O sea, si se Sí. fijan, son el mismo resultado, pero el procedimiento que yo seguí es más o menos diferente. En este caso está resumido porque yo ya usé la fórmula, ¿no? Y aquí la mediana, la fórmula como tal de mediana, puedo yo seleccionar los datos. Y justo lo que hizo el programa fue, tienes 40 datos
el de en medio, o bueno, los de en medio van a ser los que están en la posición 20 y 21 y necesito sacar el promedio de esos dos y ese promedio es 20.5. Entonces, bueno, ahí ya estamos. Para la moda, tenemos que, necesitamos obtener los datos que más se repiten, los más frecuentes. Que no se confunda la moda con mayoría, porque si yo tuviera mayoría, o sea, 40 datos, ¿cuál sería mayoría? O sea, en una votación presidencial, digamos, mayoría, ¿cuánto tendría que ser? ¿Más de la mitad? Exacto, Ujú. más del 50%. Si ustedes se fijan, tenemos 40 datos. Debería yo tener más de 20, 21 datos iguales para yo decir, Ajá. mayoría es tal. Puede ser que como cada uno de estos datos significa una de estas categorías de índice de masa corporal, bueno, yo puedo agruparlos, ¿no? A lo mejor de 18.5 a 24.9, que sería estos indican peso normal y así, ¿no? O sea, si yo me fuera como a un análisis diferente al que yo estoy haciendo ahorita, que nada más es numérico, entonces sí podría a lo mejor decir que es mayoría, pero la moda se va nada más a los números. ¿A cuántas veces se repite cada uno de estos datos? Mm. Entonces, pueden hacerlo de forma, aquí sería más bien como de a ojo, de ir contando cada uno de estos. Porque bueno, a mí hace rato no me salió la fórmula para obtener más de un resultado, que es como el video que les puse en el foro, que es de poner moda varios. Y es que, creo que aquí lo que hay que hacer, El 25. El que más se revisa es el 25. y es que hay dos datos. Ajá. Aquí me sale 19, pero no me acuerdo si hay que ponerle corchetes. Ah, y aquí por alguna razón me sale dos veces el 19. Pero como bien decían, el 25 también se repite 5 veces. El 19 y el 25. Y es que hay una forma de hacerlo en Excel, así como más o menos lo estaba haciendo yo. Y sí salen esos dos resultados, pero ahorita no sé por qué. Si ustedes quisieran aventurarse a
hacerlo paso por paso como está en el video del foro, adelante. Si no, entonces de manera manual, así como le estamos haciendo ahorita, que le ponemos 19 y 25, ¿no? O sea, que son los que ya contamos. Finalmente, en particular la moda es algo que no se ocupa tanto y lo podemos hacer con estos poquitos datos de manera visual. Entonces, por eso no se preocupen. Si no logran hacerlo con la fórmula, pues, no hay problema. Y nos vamos ahora con la varianza y la desviación estándar. Tenemos aquí nuestras fórmulas. Son muy similares si ustedes se fijan. Tenemos esta E es un símbolo que me está indicando sumatoria. Me está diciendo que es del valor n al iésimo, o sea, puede ser del 1 al 15 o al 1000 no sé cuál, ¿no? O sea, el conjunto de datos que yo tenga. La sumatoria de los datos que yo voy a calcular que están aquí entre paréntesis, que es el dato X. X y subíndice Y me dice iésimo, o sea, el dato que yo tenga menos el promedio y lo elevo al cuadrado. Es la sumatoria de esto, ¿no? Y esta primera parte es lo que yo voy a hacer aquí. Primero necesito resolver lo que está entre paréntesis, que es a cada uno de estos datos restarle el promedio. Entonces, coloco mi signo de igual, selecciono mi dato, este es mi dato iésimo, menos el promedio. Este promedio necesito que me lo reste a cada uno de estos datos. Entonces necesito fijar esa celda y lo hago con este símbolo de pesos o moneda. Tengo que poner antes de la columna, que es la I, y antes de la fila, que es la 13. Entonces, yo ya ahí tengo mi fórmula para este primer dato y yo lo que puedo hacer es ya sea arrastrar cuando me sale esta crucecita de negra como más gruesa, que me permite copiar la fórmula hacia acá abajo. Y si ustedes se fijan, tengo tal cual la celda de la media o del promedio fijada para todos los valores. Entonces yo aquí ya le resté el promedio a cada uno de estos datos. Lo que tengo que hacer ahora es elevar estos al cuadrado para Muchas gracias, dar Verónica. los valores negativos. Y lo que puedo hacer es poner el signo de igual, selecciono mi celda, le pongo el asterisco, que es lo de multiplicación, por sí mismo, porque esto es elevar al cuadrado, o puedo usar esta otra forma. Esta, se me olvidó cómo se llama, parece como cuñita, se coloca con el teclado, con Alt GR y el símbolo que ustedes encuentren ahí en el teclado. No aparece luego, aparece después de que colocan la siguiente carácter, que sería en este caso el 2. Si no les aparece así, entonces háganlo como lo hice al principio, que es multiplicar por sí mismo el dato. Hay otra forma de rellenar, que es darle doble clic. Y entonces yo aquí ya tengo elevado al cuadrado cada uno de estos datos. Carmen, usted preguntaba la sumatoria. Aquí es precisamente esta parte de la fórmula en la que yo tengo que sumar
todos estos datos que yo elevé al cuadrado. Entonces tengo que poner suma, abrir paréntesis, seleccionar estos datos, cierro paréntesis, y ese es mi sumatorio. Entonces ya tengo esta primera parte de la fórmula, que es igual a esta otra de la varianza. ¿Me la puede Ahora repetir esa, por necesito, favor? ¿perdón? ¿Me la puede repetir, por favor? De la fórmula para sumar. Sí, de esa. Abrimos el símbolo de igual, ponemos suma, abrimos paréntesis y seleccionamos las celdas que corresponden a los datos que elevamos al cuadrado. Cerramos paréntesis y damos enter. Ahora nos toca dividir esa sumatoria entre n-1. Aquí dice n, pero en realidad es n-1 porque se trata de una muestra de datos. Entonces igual abrimos, más bien ponemos el símbolo de igual, seleccionamos nuestro resultado de la sumatoria, el símbolo de división, y 40 menos 1 es 39. Entonces tenemos este resultado. Y hasta aquí tenemos la varianza. Este dato es nuestra varianza y aquí vamos a obtener nuestra desviación estándar, que es este resultado, más bien, la raíz de este resultado. Lo ponemos entre paréntesis. Y ya hicimos la última parte de esta fórmula, que es esto, ¿no? La raíz cuadrada. Aquí ya lo hicimos paso por paso, perdón. Nos vamos a las fórmulas para ver si lo hicimos bien. Esta es como la parte que yo les decía para comprobar. A lo mejor en esta parte donde lo hicimos paso por paso, nos saltamos un paso o omitimos un dato, algo a lo mejor pudimos haber hecho. Ponemos el igual, dest, y va a ser m porque es una muestra. Abro paréntesis, selecciono mis datos, cerramos paréntesis y me sale lo mismo. Aquí yo le puedo dar disminuir para que nada más tenga yo 3 decimales, como nos decía Carmen. ¿Sí, Carmen o Salma? Igual acá podemos ponerle que solamente nos salgan 3 decimales y ya no nos... tienen que ser el mismo número de decimales. Ahí está. Listo. Nuestra desviación estándar, que es esta, es igual a la de la fórmula. Y ahora sacamos la varianza. Aquí es S para la muestra. Nos sale 31.866. Y es lo mismo que nos salió en todo el cálculo que hicimos paso por paso. ¿Ya quedó un poquito más claro?
La desviación estándar vendría siendo el 31.866. No, esa es la varianza. La varianza siempre va a ser más grande que la desviación estándar, porque la desviación estándar es la varianza, bueno, más bien, la raíz cuadrada de la varianza. Porque si se acuerdan, aquí nosotros elevamos al cuadrado. Y la operación matemáticamente que es contraria a elevar al cuadrado es la raíz cuadrada, que es lo que estamos haciendo acá. Yo les recomiendo mucho que vean el video que les puse en el foro del canal de matemáticas del profe Alex, donde nos explica la desviación estándar, porque precisamente nos explica el concepto como tal, ¿no? De qué nos representa este valor. Cuando nosotros tenemos una desviación estándar, nos permite darnos una idea de qué tanto se dispersan nuestros datos de la media. Porque aquí tenemos 21.925, pero nuestro dato más chiquito es 14 y nuestro más grande es 37. Entonces, o sea, nuestro promedio, pues no, a lo mejor no nos dice mucho por sí solo. Si a este dato lo acompañamos de desviación estándar, que en este caso es 5.645, yo tengo aquí yo aquí le resté y le sumé una desviación estándar. Entonces, entre 13.28 y 27.57 voy a encontrar más del 60% de mis datos. Entonces ahí yo ya tengo una idea más clara de cómo se distribuyen mis datos, a que solo me den en el promedio. Por eso son tan importantes los datos de las medidas de dispersión cuando hacemos análisis estadístico. No sé si ustedes han tenido oportunidad de ver algún artículo de investigación donde precisamente se vea estos datos. Cuando reportan en los resultados un promedio, muchas veces colocan 21.925, por ejemplo, y si lo encuentro, aquí está. El símbolo de más menos. Y esto me está diciendo precisamente lo que hicimos aquí, ¿no? El análisis que hicimos aquí. Mi promedio y mi desviación estándar. Fíjense, así si gustan por curiosidad en algún artículo que ustedes se encuentren por ahí y vean que normalmente van a representar los datos estadísticos de esta forma. Promedio más o menos es la desviación estándar. Ahora, en esta parte, ustedes tienen que interpretar los resultados que se obtuvieron acá. O sea, porque si una cosa es los datos que tenemos, ¿no? Pero cada uno de estos datos nos está representando algo. En este problema en particular estamos hablando de índice de masa corporal. El número por sí solo no nos dice nada, pero si yo lo interpreto, bueno, ahí ya es otra historia. Pueden ser edades, pueden ser índice glucémico, puede ser presión arterial, pónganle la variable que ustedes quieran. Pueden ustedes hacer análisis de este tipo con los pacientes que tienen, ¿no? Para obtener promedios, para todo esto que estamos haciendo y darse una idea un poco más clara a lo mejor de, incluso, no sé, pacientes promedio que se atienden diariamente, ¿no? De forma mensual, anual, etcétera. O sea, y pueden hacer muchas cosas.
¿Cómo interpretamos esos datos? Bueno, ahí es como el meollo del asunto de la estadística. Entonces, esto es lo que tienen que hacer en esta parte del problema que tenemos aquí. No sé si queda alguna duda en esta primera parte práctica. ¿Ya quedó más claro? Ok, perfecto. Y en esta otra parte, bueno, aquí ustedes van a leer el artículo. ¿Ya lo leyeron? ¿Ya le empezaron a leer? Maestra, sobre eso yo le quería decir, pues es que me enfoqué mucho en la tabla porque me costó bastante trabajo entenderlo y no he empezado esa parte y es para mañana. ¿Cree que sí nos pueda dar una prórroga de un día al menos? Sí, 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 no hay ningún problema. Gracias. No, ¿de qué? Igual si tienen alguna duda eh, no sé, es que no entiendo cuáles son las variables o no entiendo cuáles son las pruebas estadísticas que aplicaron, etcétera. La duda que ustedes tengan, igual lo revisamos. De todas maneras, vuelvo a recalcarles la importancia de los videos que yo les subo, porque les ayudan mucho. Hay uno que habla precisamente de cómo revisar artículos de investigación. A lo mejor les puede ser muy útiles para que obtengan la información que van a necesitar para responder esta actividad. Y bueno, creo que